todos. Hoy repasaremos la sala de John the Ripper. John Tripper, como todos saben, es una herramienta para descifrar hash. La respuesta es muy fácil. Se pregunta cuál es la versión extendida más popular de John Dire. Es Humo John. Básicamente, la respuesta es, las tareas 1 a 3 son bastante fáciles. Así que solo tenemos que comenzar directamente con la tarea 4. En la tarea 4 nos dan un archivo zip, y el archivo zip contiene varios archivos de texto. En cada archivo de texto hay un hash para descifrar. Y. Aquí están las instrucciones, pero ahorraremos tiempo y le daremos las instrucciones correctas para usarlas para encontrar las contraseñas, así que aquí tenemos hash 1, hash 2, hash 3, 4, tenemos que encontrar el tipo de hash y tenemos que encuentra la contraseña del hash. Vayamos a la máquina MYCH y desplácese hacia arriba para encontrar el tipo de escotilla. Permítanme abrir la nueva terminal y cat el primer hash del archivo. Este es el hash. ¿Cómo encontrar el tipo de hash que podemos copiar? El hash y conéctese en línea para que, como puede ver, el tipo de hash es MD5 y te está dando la contraseña. Puedes usar la respuesta directamente, pero para aprender a usar John the Ripper, te sugiero que vayas a la línea de comandos y ejecutes el comando. Así que básicamente comenzamos con John. Tenemos que definir el formato usando el modificador de format y definimos el tipo SRMD5 como. Sabes que tenemos que escribir la fila MD5 no solo porque no podemos escribir solo MD5, así que tenemos que ceñirnos a las reglas y los formatos enumerados por John the Ripper, así que básicamente podemos determinar los formatos escribiendo John the list forms, así que estos son los formatos en este momento. ¿Qué tal si quieres saber la clave o el valor para un formato específico? Puedes escribir grep. Si es MD5 y como puedes ver tenemos los hashes MD5 o tipos de hash MD5, entonces para el hash MD5 tomamos la fila MD5, así es como se me ocurrió el comando y especificamos la lista de palabras y el archivo que contiene el hash lo suficientemente rápido. El hash tiene el hash ha sido descifrado y la contraseña es biscuit, así es como desciframos hashes a. Simplemente primero definimos el formato y luego aplicamos el comando siguiente. ¿Cuál es el tipo de hash? 2, así que vamos a mostrar el hash 2, así que cat hash 2, copiamos el hash y también podemos usar hash identificador identificador pegar. Así que las posibles tramas son SHA1 mi SQL5 si quieres limitarte a una respuesta puedes conectarte en línea y también usar la herramienta en línea. Escribir en el hash y verás que es SH1, esa es la respuesta siguiente que es el valor correcto de hash 2. De la misma manera usamos el mismo comando, solo cambiamos el formato fila SHA1 nuevamente como se nos ocurrió SH1, solo usas la lista del formato y usas grep en lugar de MD5, pones SH1 y encontrarás el formato correspondiente, así que aplique el comando y la contraseña es quiero qué tipo de hash es hash 3, así que vaya a hash 3 ahora. Cat hash 3 de la misma manera. $256 ahora lo especificamos en la fila de formato S256, especifique la lista de palabras y el archivo hash o el hash, el archivo que contiene el hash, y esta es la contraseña, así que revisamos el resto de la misma manera. Encontramos el tipo de hash para A. Hash 4txt se pondrá en grupo y encontramos la contraseña de la misma manera, especifica el
formato y el archivo y encontrarás la contraseña a continuación. Esto es fácil de descifrar hashkeys de autenticación de Windows, por lo que los hashkeys de autenticación de Windows son de tipo NTLM, por lo que para descifrar hashkeys de Windows primero debes extraerlo de la base de datos SAM una vez que lo extraes. Las contraseñas o los hashkeys de la base de datos se pueden usar para aplicar joiner. Así que, básicamente si bajas al archivo nlntxt que contiene los hashkeys, si cortamos este archivo, este es el hash de contraseña NTLM, así que ¿cómo podemos descifrarlo usando John Tire? Formato. En lugar de eso modificamos el valor asignado al modificador de formato en el caso de Windows NLM usamos NT y especificamos la lista de palabras. Especificamos el archivo que contiene y aplicamos el cracking. Encontramos que la contraseña es mushroom, entonces esa es la diferencia. En realidad solo cambiar el formato de crackeo de hashkeys etc. Shadow, que es, ya sabes, crackear hashkeys de Linux, así que para crackear hashkeys de Linux tienes que extraer dos archivos. El primero es la contraseña de etc. y etc. Shadow. Extraes ambos archivos a tu máquina y luego usas la herramienta Shadow. Especifica el archivo que es la contraseña y especifica el archivo que es Shadow y lo descifra, pero otra forma de hacerlo es simplemente extraer las líneas que le interesan, las líneas que contienen el usuario que le interesa descifrar. El hash para eso básicamente en este ejemplo tomaron del archivo de contraseñas tomaron la línea que contiene el usuario root y del archivo Shadow extrajeron la línea que contiene la casa del usuario root, pusieron ambas líneas esta y la otra en un solo archivo y luego le dieron el archivo a John. Déjame mostrarte cómo hacerlo, así que básicamente este archivo es etc. hashkeys etc. Hashkeys. Como puedes ver, la primera línea se toma del archivo de contraseña etc. La otra línea o la siguiente línea es tomado del archivo Shadow, por lo que ambas líneas representan al usuario root. Podemos ponerlas en un archivo y luego podemos usar John Dire para descifrar el hash. ¿Cómo hacer eso? El mismo formato o el mismo comando. En lugar de eso modificamos el archivo y modificamos el formato Linux. Usa el algoritmo SHA-512 Gripta para hacer hash de las contraseñas, así que cambiamos el formato a S512 Crypt. Especificamos el archivo que contiene ambas líneas que hemos extraído del archivo Shadow y contraseña y presionamos Enter para encontrar la contraseña del usuario root. Muy bien, el siguiente es un solo modo C, por lo que el modo de descifrado único no es para A, es otra forma de descifrar hashkeys de contraseñas. Entonces, digamos que tienes un archivo, tienes aquí un archivo. Muy bien, repasemos el archivo. Déjame recordar el nombre del archivo, déjame descargarlo, es hash 7, así que ve a hash 7, como puedes ver, el hash contiene un hash bien y un nombre de usuario. Definamos primero el tipo de hash. Entonces es MD5. Una forma de descifrar este hash es simplemente omitir el nombre de usuario del archivo y mantener el hash, y luego puede usar el comando regular Johan Dire especificando el formato y especificando la lista de palabras, pero supongamos que no tienes una lista de palabras y quieres usar otro modo de John para encontrarla contraseña de este hash. Lo que puedes hacer es agregar el nombre de usuario que es OS a cuyo hash pertenece. Para agregar el nombre de usuario coloca una columna y luego el hash, por lo que este formato es para el uso o en el caso de que desee utilizar John Deere Single Mode Cracking, por lo que en el
Modo único: no especificamos una lista de palabras, no hay una lista de palabras. John Derpe Single Mode tomará el archivo o el hash contenido en el archivo como entrada y después de especificar el formato, John Derpe creará su propia lista de palabras basada en el usuario, por lo que creará combinaciones de usuarios, combinaciones de contraseñas basadas en el usuario y luego intentaremos encontrar la contraseña. Como puede ver, la contraseña es similar al nombre de usuario A y unirse al modo único de siervo solo puede encontrar la contraseña A de estos hashes si la contraseña es similar al nombre de usuario. Porque así es como funciona el modo único, la contraseña se deriva del nombre de usuario, así es como funciona. El modo único funciona y, por supuesto, no olvides responder con la contraseña. Está bien, ese es el modo único. Reglas personalizadas para reglas personalizadas. Inicialmente, las reglas personalizadas son como el modo único, pero en cambio, en las reglas personalizadas, defines tu propia regla personalizada, así que básicamente puedes repasarlas. Esta lectura aquí para entender cómo funcionan las reglas personalizadas. Pero inicialmente las reglas personalizadas funcionan simplemente tomando sus criterios. Por ejemplo, si tiene una contraseña, una política de contraseñas en su organización, diga que ¿dónde está la contraseña? Déjame revisarla. Contraseña. Bueno, encontrar cosas en esta lectura es algo difícil, así que esta es la contraseña. Como puedes ver, esta contraseña es o esta contraseña. Contiene varias reglas. La primera regla es que la primera letra está en mayúscula. La segunda regla es que la contraseña termina con un número y con un símbolo. Por lo general, si ve una contraseña como esa y si el modo único funciona y si sabe que la organización de la que ha extraído esta contraseña está usando un tipo de política de contraseñas, una política donde A simple y se agrega un número al final de la contraseña y la primera letra está en mayúscula. Puede usar una regla personalizada en YoIndire para personalizarla. Las reglas en YoUdirea se pueden usar para este propósito. ¿Cómo ubicar las reglas personalizadas? Básicamente, puede ir a Cato CDC. JohnCatJohn.com. Como puede ver, estas son las reglas utilizadas en John D. Así que vayamos hacia arriba como pueda. Mira, comienza la regla con esta línea, por ejemplo, el nombre de esta regla es KDE Paste, puedes encontrar las reglas de esta manera. Busquemos otra regla aquí, así que esta es otra regla, también. Generador de contraseñas, así que este John contiene y muchas reglas para usar en tu contraseña. Para descifrar Journey, pero si quieres crear tus propias reglas solo sigue el escenario. No hay archivo A, no hay desafío aquí para ¿sabes qué? No hay que descifrar, así que es suficiente si repasas las lecturas descifrando zip. Archivos, entonces el archivo zip aquí se llama seguro. Veamos cómo podemos descifrar el archivo zip, así que vayamos a regresemos, entonces tenemos un archivo zip llamado seguro. Seguro, bien, archivo zip, ¿cómo podemos recolectar este archivo? ¿En archivos Z o en archivos raros? Primero tenemos que convertir el archivo en un hash apropiado para que John pueda entenderlo después. Al convertir el archivo en un hash, podemos descifrarlo. ¿Cómo? Lo hacemos. Primero usamos una herramienta llamada zip. John, bien, especificamos este archivo de destino. Y especificamos un archivo de texto de salida que contendrá el hash convertido de este archivo. Una vez que lo hagamos,
Creado el hash podemos ver el hashcat. Sí, así que este es el hash como puedes ver ahora. Puedes descifrar el hash usando JoinDrip. No hay necesidad de definir el formato porque el formato ya está definido aquí. Puedes simplemente usar JoinDrip. Define la lista de palabras y define el archivo que contiene el hash extraído del archivo zip y encontrarás la contraseña. Está bien, la bandera. Puedes encontrar la bandera simplemente descomprimiendo el archivo y el archivo está protegido con contraseña y solo tienes la contraseña. Puedes simplemente pegarlo y hacer que la bandera corte la bandera y encontrarás la bandera. Bien, archivo RAR. ¿Qué pasa con los archivos RAR? En el directorio aquí tenemos un archivo RAR, no uno zip, así que nuevamente primero tenemos que extraer el hash de este archivo. Una vez que extraemos el hash con una herramienta llamada RAR, a Juan le extraemos el H de la misma manera que lo hicimos con el archivo zip. Todo correcto, y luego usamos el mismo comando para encontrar la contraseña y esta es la contraseña. Ahora para descomprimir el archivo tienes que usar una herramienta llamada unrar en Linux. Si no sabes cómo, si no la tienes, simplemente solo usa UPG e instala unrar y estarás listo para comenzar. Así que descomprime el archivo y encontrarás el UNRDX. Lo siento, y encontrarás la bandera. Así que esto es para la tarea número 10, la última, descifrando un archivo de clave SSH. Supongamos que ha logrado establecerse en una máquina y desea aumentar sus privilegios. Para ello, puedes simplemente volcar la clave SSH de un usuario específico y luego descifrar la clave SSH para poder iniciar sesión, por lo que el escenario aquí es: se le proporciona un archivo de clave SSH privado para descifrar el archivo y extraer la contraseña para que pueda iniciar sesión. Puede seguir el mismo procedimiento que seguimos cuando desciframos el archivo zip y el archivo raro, así que primero tenemos que extraer el hash. Hacemos eso usando una herramienta llamada SSH2. John Python. A John le especificamos el archivo de clave y nosotros especificamos un texto archivo que contendrá el hash. A continuación aplicamos el comando join al archivo hash y extraemos la contraseña, que es Mango. Así que eso fue para esta sala. Espero que disfrutes de la sala y con suerte te vemos en el próximo video.